Y bueno, quería compartir, hablando de promesas cumplidas. Hemos oído testimonios como el Señor cumple promesas. Y el Señor esta semana me ha hecho recuerdo de una promesa que me hizo muy pronto en mi vida cristiana. Y cómo ha venido trabajando. Algo que me llamó mucho la atención y que me quedó en la cabeza y que siempre me pregunté, ¿cómo? Y que el Señor ha ido respondiendo y sigue respondiendo, porque la obra en cada uno de nosotros apenas ha comenzado y Dios tiene todavía más promesas que cumplir, más gozo que traer, etc. Recuerdo que comenzando a congregar, un par de años tal vez tenía en la iglesia, y de repente estaba leyendo mi Biblia. En aquel momento tenía la Nueva Versión Internacional y me encontré con este versículo que sentí que era una promesa de Dios para mí. Entonces, bueno, esta versión tiene esa palabra que me intrigó, que es como muy firme en lo que Dios quería hacer conmigo. Y está en Isaías 26:3, en la Nueva Versión Internacional. Probablemente la versión que tú tengas no coincide totalmente con la mía, pero dice así, Isaías 26:3, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Y bueno, cuando lo leí me gustó, porque era como una promesa del Señor, de paz para mi vida. Pero también, además de gustarme, me intrigó. Y además de gustarme, me puse a temblar. Porque sí sentí que el Señor quería crear en mí un carácter firme. Quería firmeza en mi forma de ser. Y claro, para hacer un carácter firme, pues hay que pulir mucho, hay que podar mucho. Y yo dije, bueno, Señor, en tus manos estoy. Y no me arrepiento, porque confiar en la palabra del Señor, en la promesa del Señor, ha traído paz para mi vida. Pero bueno, me llamó mucho la atención esto de decir lo de la traducción. El Señor quería hacer en mí un carácter firme. Entonces, bueno, este título lo he titulado El carácter cristiano, ¿no? El carácter cristiano o el carácter del cristiano está firme, firme en el Señor, firme en su promesa, firme en su palabra, firme en su poder, firme en Él. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿qué es eso de carácter? Hablamos mucho de carácter, buen carácter, mal carácter firme, carácter débil, pero ¿sabemos lo que quiere decir carácter, la palabra carácter? Pues mira, en la Real Academia Española, o en cualquier diccionario, y la Real Academia Española dice que el carácter es una señal, o tiene varios significados. Un primer significado es una señal o marca que se imprime, se pinta o se esculpe en algo. También puede ser un signo de escritura o de imprenta. Es decir, yo aquí tenía un papel. Entonces la definición es que el carácter es que yo cojo un papel, material, puede ser tela, cartulina, cuero, arcilla, mármol, etc. Y yo le imprimo una marca. Y para que quede más claro, aquí traje un sellito. Y
este papel blanco, le imprimo esta marca, y ya vemos que queda ahí la huella, ¿no? Entonces, esto es lo que se dice del carácter, que yo en cualquier material puedo pintar, dibujar, colorear, estampar, etcétera, un carácter. Vale. Pero también el carácter se aplica a las personas. Y es la tercera definición que encontramos también en la Real Academia Española. Conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza o la manera de pensar y actuar de una persona o de una colectividad que distingue a los demás. Entonces, a mí me gustaría que pensáramos que todos somos como esta hoja en blanco. Esta es la vida que Dios nos ha dado. Y aquí podemos dibujar lo que queramos. Podemos estampar muchas cosas. Yo aquí tengo muchos sellitos y yo aquí, los niños en la escuela dominical, pues nos poníamos a sellar. Y puedo sellar una flor y puedo sellar un pececillo, en fin. Esto es lo que nos va haciendo únicos, lo que vamos escribiendo nosotros en nuestra propia vida, lo que vamos forjando nosotros en nuestra propia vida. Y yo puedo poner aquí cualquier cosa, lo que yo quiera. Entonces, esto es mi carácter. Que esta hoja en blanco, que podía ser cualquier cosa, se va definiendo con mis valores, con mis ideas, con las cosas que yo valoro, con lo que yo quiero alcanzar en la vida. Entonces, el carácter es esas cosas que nos van marcando y que dicen quién somos, que no me confunden con otra persona. A veces se ha dicho el carácter también de una persona o también de una colectividad. El carácter salvadoreño, el carácter español, el carácter hondureño, el carácter peruano. Aquí vemos muchas nacionalidades y no todas somos iguales, cada una tiene su particularidad. ¿Por qué? Porque cada una tiene su propio sello. Entonces, ¿qué es lo que el Señor me estaba diciendo? Bueno, que a lo mejor en mi vida hay carácter, pero Él me quiere imprimir su carácter. Él me quiere imprimir, sellarme con el Espíritu Santo. No es necesario que lo busquéis, solo doy la referencia. Efesios 40:30. Porque sellados hemos sido. Efesios 40:30. 4:30. Ay, perdón. 4:30, perdón. Sí, aquí lo tengo. 4:30. Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y eso quiere decir que estas cosas viejas pasaron y que Dios quiere hacer algo nuevo con nuestra vida. Y en ese Efesios 4:30 nos dice que no contristemos el Espíritu, sino que le busquemos, porque estos sellos Él los va a hacer nuevos. Entonces, quisiera que fuéramos a Gálatas 5. Y para que nos quede más claro qué es el carácter cristiano que Dios quiere forjar con nosotros, es importante leer el fruto del Espíritu. Ese es el carácter cristiano. Ese es la personalidad que Dios quiere hacer con nosotros. Efesios 4:13, ¿qué nos dice? Que nuestro objetivo no es llegar a ser muy buenos, o muy aquí o muy allá, sino que es llegar a reproducir la imagen de Cristo, llegar a la plenitud de la madurez de Cristo. Y eso se dice fácil, pero no es tan fácil. ¿Vale?
Y bueno, aquí lo tenéis. Ya esto hasta los niños de la escuela dominical se lo saben. Yo estoy segura que si los llamo, muchos de ellos, los que han sido más constantes en la escuela dominical, nos lo sabrían decir, ¿no? Pero aquí lo tenemos en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Sí, sí. Bueno, aquí, de esto se hizo para la Navidad, pero bueno, aquí lo quise poner para que nos quede muy claro. Esto es lo que estamos llamados a reproducir. Esto es lo que Dios ha comenzado a hacer en cada uno de nosotros. Esto es lo que el Señor quiere seguir forjando en nosotros, porque no hemos acabado. Podrás tener unas pocas semanas o unos pocos meses sin el cristianismo, como algunos que lo están tomando con muchas ganas. O podemos tener bastante más tiempo en el siervo del Señor. Muchos han tenido aquí el privilegio de conocer al Señor desde muy pequeños e ir afianzándose en pasos hacia el Señor. Pero el Señor siempre quiere seguir haciendo algo con nosotros, porque quiere que reflejemos la imagen de Jesús. Entonces, y bueno, me gustó esta imagen porque sí se ve claramente en esta imagen, me llamó mucho la atención, porque me gustó más que la del arbolito. La del arbolito la teníamos aquí, pero esto es más fiel con lo que yo quisiera comunicar en este día. Dios quiere hacernos a la imagen de su Hijo. Quiere imprimir el carácter de Jesús en nosotros. El carácter con el cual nos ha sellado desde el principio, que es el Espíritu Santo. Y en primer lugar, se nos dice el amor. Y claro, la palabra amor a todos nos gusta. Todo ser humano, todo, chino, salvadoreño, americano, de cualquier nacionalidad, todos buscamos recibir y dar amor. Y en ese sentido, esto es una buena manera de enganchar con las personas, para que no anden buscando el amor en sitios equivocados. Porque Jesús es el ejemplo de amor que tenemos que seguir. Entonces, todos, de alguna manera, grandes o pequeños, y toda persona humana, todo ser humano, busca el amor en su vida. Nosotros hemos tenido el privilegio de haberlo encontrado en Jesús. Si no sabes qué es amor, porque muchas veces hay muchas ideas románticas y equivocadas del amor. ¡Ay, el amor es el corazoncito, las mariposas en el estómago! ¡Ay, que voy a encontrar a mi príncipe azul o a mi amada y me va a hacer muy feliz! Y bueno, sí, hombre, está bien. Pero eso es un amor muy carnal todavía, muy egoísta, muy de nosotros mismos. El amor del que habla la Biblia es mucho más. El amor, dicho en frases más simples, es querer la felicidad del otro. No que el otro me haga feliz a mí, sino que yo querer la felicidad y el bien y lo mejor para el otro. Siempre buscando su edificación y buscando su bienestar por encima del propio. Y fíjate, el amor, todos también hemos escuchado que Dios es amor. Y cuando a Jesús le preguntan, esto no me quiero detener mucho tiempo, cuando a Jesús le preguntan esas preguntas trampitas que le hacían los fariseos, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús dijo, amarás a Dios por sobre todas las cosas, con tu entendimiento, con tu mente, con todo, ¿no? ¡Wow! Y luego también Jesús, antes de irse, nos da un mandamiento nuevo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado.
O sea, que si el Antiguo Testamento ponía el listón muy alto, porque yo, para ser franca, amo al Señor, pero no le amo ni con toda mi mente, ni con toda mi fuerza, ni porque a veces me distraigo y las fuerzas las invierto en otro sitio. O a veces los pensamientos se me va la olla y están en otro sitio, no están en Dios. Y amar como Jesús amó, todavía más difícil. Uno de mis versículos favoritos es Juan 15:13, cuando Jesús, en su discurso final en el Evangelio de Juan, antes de que lo arresten y que lo crucifiquen, dice: nadie tiene amor más grande que este, que el que da la vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos. Así que todos como personas buscamos amor, pero el verdadero amor solo está aquí, en la cruz. Me gusta esto porque esto refleja el carácter de decir, ese amor que lo da todo por Dios, por los amigos, y que busca siempre nuestro propio bienestar, nuestra propia salvación, nuestra propia libertad, porque se ha pagado un precio muy alto por esta libertad. Y precisamente por eso es que yo puedo amar, porque Él me amó primero, como dice Juan en una de sus cartas, ¿no? Entonces, esto es muy bonito, porque también me gusta esta imagen de la cruz con los dones del Espíritu, porque aquí antes en el mismo Gálatas 5, nos dicen en el 16 y en el 17, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno y al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Entonces, bueno, aquí lo que vemos es que a veces anhelamos muchas cosas en nuestra carnalidad, pero siempre decimos o hablamos del amor de una manera muy superficial, cuando el Señor tiene un amor mucho más profundo y más grande, que nos capacita a crucificar nuestra carne para poder amar como Él amó. A mí lo que me gusta es que Jesús nos invita a amar de la manera que Él amó, es decir, poniendo a los demás siempre por delante de mí, las necesidades de los demás por delante mío. Entonces, así como Jesús murió por nosotros, nosotros también damos la vida por las personas que amamos. Muy bien. Y luego, bueno, otro fruto del Espíritu es el gozo, ¿no? Y bueno, aquí tampoco me quiero extender, pero es un gozo que tampoco sale de cómo me siento, de que hoy me levanté bien o si hace sol y un buen tiempo. No, el gozo del Espíritu de Dios es un gozo que es nuestra fortaleza. Hemos visto, bueno, todo el mundo sabe esta canción de la escuelita dominical, ¿no? El gozo del Señor mi fortaleza es. Todos lo hemos cantado de alguna manera, los que hemos dado clases en la escuela dominical, o incluso aquí mismo lo hemos cantado muchas veces, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que el gozo es lo que sostuvo al pueblo de Israel, incluso en circunstancias muy difíciles, cuando estaban reedificando la muralla. Esto lo vimos en el retiro. ¿Os acordáis los que fuimos al retiro? No fue fácil regresar para Israel del cautiverio a la ciudad y encontrar que su ciudad estaba en ruinas. Pero el mandato del Señor, la promesa del Señor y el gozo del Señor, de ahí cogieron fuerzas. De ahí que por eso también en Filipenses
4:4, ahí Pablo nos recomienda, regocijaos en todo momento, regocijaos siempre, regocijaos, más allá de las circunstancias, más allá de la alegría, más allá de la cultura del cachondeo que vemos. Hoy hemos visto el pueblo así lleno de gente, todo eso, más que esa movida que todo el mundo quiere, el verdadero gozo, lo que verdaderamente nos da la fortaleza de carácter y la firmeza del carácter, viene del Señor. Luego también tenemos la paz. Jesús también en el discurso de despedida que en Juan dice que Él da la paz, pero no como la da el mundo, sino que Él da una paz integral. Y en la Biblia paz no solamente quiere decir falta de conflicto. Es que todo está bien porque yo me llevo bien con todo el mundo. Hoy no tengo ningún tipo de problema. Hoy amo a toda la humanidad. No, la paz bíblica es que estoy completo en Jesús, que estoy completo en el Señor, que tengo todo lo que yo necesito materialmente, espiritualmente y emocionalmente. Eso es la paz en la Biblia. Y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que muchas veces decimos, como hemos cantado, y es una de las alabanzas también muy bonitas que se cantan mucho, que podemos tener paz en medio de las tormentas. No necesito el día perfecto para poder yo tener paz, sino que puedo regocijarme en medio de las tormentas, de las crisis, de los problemas. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo y Él es el que me hace completa. Él es el que me llena completamente, ¿no? Luego también tenemos la paciencia. La paciencia es muy bonita, se dice muy bien, pero yo creo que es una de las cosas que menos nos gusta, ¿no? Porque a mí, no sé si a ti, seguramente soy la única, a mí me gusta todo ya, rápido, apretando el botón. Y no me gusta esperar. Y cuando tengo que entrar en un proceso, ahí me sale no siempre lo más bonito ni loable de mí, sino que a veces pierdo los estribos, pierdo la paciencia y como decimos, me sale el indio, me sale el mal genio, ¿no? Entonces, pero bueno, también paciencia es saber confiar en Dios. Paciencia es saber esperar a los tiempos del Señor. Y bueno, aquí también hay una cita muy bonita que es Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo. Así que hay que saber esperar en el Señor. Las cosas no se hacen a mi ritmo, porque las cosas cocinadas a fuego fuerte se queman, quedan mal, la carne queda dura, es algo que aprendí hace poco. Sino que las cosas mejor cocinadas se hacen a fuego lento. ¿Y para qué y por qué digo esto? Porque esto requiere paciencia. Porque yo vengo de la cultura del microondas, 1 minuto y ya está. ¿No? Pero no. Las cosas buenas en la vida hay que saber esperar. Y sobre todo hay que saber esperar los tiempos del Señor. ¿Qué otra cosa? Bueno, la bondad. Todo mundo quiere ser bueno. Incluso aquí hay un dicho en España de decir, no, tú haz lo que quieras, lo importante es ser bueno, ¿no? Pero ¿qué es la bondad? ¿Sabemos de bondad nosotros? No. Sabemos lo que nos gusta y a veces incluso las cosas que nos gustan nos pueden hacer un poco de daño. Y eso de la cultura, lo importante es hacer lo que tú quieras, no hacerle daño a nadie y tú ser bueno, sí. Pero, ¿qué es la bondad? Aquí también lo tenemos. La bondad es no cansarnos de hacer el bien, como lo pide Jesús. ¿Quieres saber qué es bondad? Léete el Sermón del Monte. Ahí Jesús dice, no corresponder al mal con mal.
También hay muchas citas bíblicas, o sea, también en Gálatas 6:9 o también en 2 de Tesalonicenses 3:13, eso es para daros referencias, pero la Biblia tiene muchísimas más referencias, es decir, que siempre tenemos que hacer el bien, que a su tiempo recibiremos fruto, que a su tiempo el Señor va a hacer su obra, pero tenemos que perseverar en el bien, buscar el bien de los demás, que si me hacen daño, yo no puedo devolver con el daño. Yo tengo que siempre que buscar el bien de la otra persona. Y esto se dice fácil, pero cuando te pegan un guantazo, no es tan fácil. Cuando quieres hacer esto desde tus propias fuerzas, te sale una gastritis. Pero cuando estás lleno del Espíritu del Señor, llenándote de Él, permaneciendo en su palabra, en su amor, en su gozo, en su paz, devolver bien no cuesta. Es más, el Señor te da alternativas muy creativas de buscar el bienestar de los demás. La amabilidad es otro fruto del Espíritu. Y la amabilidad, bueno, ayer vamos a hacer un comercial para el grupo de mujeres que estuvo muy bien. Y a veces nosotros pensamos, nos creemos muy sobrados de razones. A yo le voy a decir fulanito para que se entere que es un vago, que es aquí, que es allá, que me cree tonta, pero no. Y las palabras que decimos suenan como un garrote. Pa, pa, pa. Y cuando te están atacando, tú reaccionas así. No escuchas, sino que te defiendes. Y ya no escuchas al otro. Por eso es que la Biblia dice amabilidad. No es solamente decir las cosas, sino que buscar el momento adecuado para decirlas. Decirlas no cuando el otro no me quiere escuchar y se tenga que esconder de mí y defenderse de mí, sino que buscar el momento en que el otro está atento y poder dialogar. Y la amabilidad logra muchas cosas. Léete Proverbios. En Proverbios sale la palabra dulce, aplaca la ira. La palabra, en Proverbios 15:1 o en Colosenses también 3:12, eso también lo encontramos en el Nuevo Testamento, es decir, la amabilidad es parte del mensaje cristiano. Tenemos que comunicar bien el gran amor del Señor. Entonces, bueno, eso. Luego la fe. La fe es confianza. Y las mujeres nos gusta tener todo bajo nuestro control. Lo hemos visto en el grupo de mujeres también. Así que pensé que era problema mío, pero no, parece que nos gusta tener todo bajo control. Y la fe es decir, Señor, no me fío de mí misma, confío en ti. Y es cederle el control a Él. Y también lo vemos en la cruz. Jesús, en Getsemaní vemos la decisión de la cruz. Él no quería morir y no quería morir así. Y sin embargo, hágase tu voluntad y no la mía. Es confiar que a pesar de todo lo que le esperaba, que el plan de Dios, pasando por la cruz, era lo mejor. Entonces, claro, la fe es confiar en Dios. Confiar que aunque no veamos claramente las cosas, saber que Él está con nosotros y que podemos confiar en Él. Hay muchos ejemplos en la Biblia de confianza en Dios, de fe en Dios. Pero si queréis un resumen de toda la Biblia, podéis ir a Hebreos 11,
en donde se define en el primer versículo, la fe es la certeza de lo que se espera y la esperanza de lo que no se ve. Y ahí viene una lista interminable de los grandes héroes de la fe, de los que confiaron en el Señor y se enfrentaron a gigantes y a situaciones imposibles, porque no buscaron su propio bien, ni hacerlo a su manera, sino que se fiaron de las palabras y de las promesas de Dios. Entonces, te animo a que leas eso, porque es un desafío para nosotros también. Ahí en este camino al que Dios te está llamando, que a veces tú dices, Señor, no sé yo, no lo veo claro. Es decir, Señor, me fío de tu palabra y me fío de tu promesa, porque ahora el control lo tienes tú. La humildad. Últimamente han habido muchos mensajes de la humildad. Y sí, la humildad es reconocer que los planes y las ideas de Dios son mayores. Isaías 55:8. Sus pensamientos son mucho más altos, sus caminos son mucho más profundos, y mis planes son demasiado pequeños. Tan mal, aunque me pueden gustar mucho y esto y lo otro, pero no. Entonces, la humildad. Y aquí también vemos la gran humildad. Una cita, tal vez la que más me sorprende, porque refleja bien la cruz de Jesús, es Filipenses 2:8. Un Dios que se vacía de su divinidad para encarnarse, para hacerse hombre como nosotros, y que pasa por la obediencia. Eso es humildad, reconocer que el plan de Dios era mayor. Y llevar esa muerte de cruz. Es la humildad mayor que hay. Y cuando veo lo que mi Señor, mi Dios, ha hecho por mí, me deja sin palabras. Es esa humildad que el mismo Jesús, al final, en Mateo 11, el último pasaje, los que estáis cansados y cargados de hacer vuestros propios planes, de montarte la vida a tu manera, venid a mí y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, bueno, en Jesús vemos ese ejemplo. Somos cristianos, seguimos a Jesús, pues reproduzcamos su imagen en momentos decisivos de nuestra vida. Y el último, pero no menos importante, es dominio propio. Aquí también hay muchas citas bíblicas que os la doy, no las quiero agotar aquí, pero es en Proverbios 16:32, se habla de dominio propio. ¿Qué es mejor tener control de uno mismo que conquistar grandes ciudades? Y eso es muy importante porque nosotros siempre andamos ahí en plan conquistador. Esto lo voy a obtener, esto me lo voy a ganar. No, es más sabio tener control propio que andar conquistando ahí media humanidad. Y bueno, en Tito, en 2 de Timoteo 1:7, porque no tenemos un espíritu de cobardía, sino que de amor, de poder, amor y dominio propio. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hemos ido viendo un poco que cada una de estas cosas requiere la ayuda del Espíritu Santo, requiere pasar por la cruz, requiere crucificar nuestra carne, porque la carne anhela otra cosa, la carne se quiere comer el mundo, la carne quiere ser el primero en todo, la carne quiere hacer muchas cosas, pero luego se queda corta en muchas cosas y nos lleva a la muerte, como nos dice Pablo en esta carta. Pero si nos dejamos sellar por el Espíritu de Dios, esto es lo que nos va a dar ese carácter. El carácter que Dios quiere que tengamos, el mismo carácter de Jesús.
Tener carácter no es ir gritando por la vida, conquistando el mundo y decir yo soy la octava maravilla. Eso es lo que el mundo entiende como, ¡ay, yo tengo carácter! No, el carácter firme pasa por dejarnos tocar por su Santo Espíritu, crucificar la carne y mucho dominio propio. Un ejemplo de dominio propio. Cuando vamos a ayunar, yo digo, ¡ay, qué bien, vamos a ayunar! Eso lo saben ya los de mi grupo. Yo soy una persona que nunca desayuno. No tengo apetito. Simple y sencillamente me tomo un café para espabilar y ya está. Y a la hora de la comida, pues ya como normalmente. Pero nunca necesito desayunar más que un café. El día que voy a ayunar, ese día me despierto más temprano con hambre. ¿Por qué? Porque la carne no quiere. Pero aunque me esté chillando ahí la tripa, yo digo, no sé. Entonces, ¿qué sucede? Que yo aquí he estado hablando de los frutos del Espíritu, pero si leéis atentamente vuestra Biblia, es el fruto. Esto viene en un pack, en un menú que se dice. Esto viene con todo incluido, porque necesitamos de esto. A veces podemos decir, bueno, es que hoy necesito amor, o hoy necesito paciencia. No, pero viene todo junto, porque una cosa conlleva a la otra. Y en este aspecto, yo creo que el Señor nos está llamando a que reproduzcamos la imagen de su Hijo, a que nuestra mejor carta de evangelización es ser como Jesús. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que no se trata de venir a marcar tarjeta y de tener un lenguaje religioso y de saberse muchos versículos de memoria. Se trata de vivir así. Y esto lo logramos todos los días tomando las decisiones correctas. Si yo me espero a querer, algún día voy a tener paciencia, voy a querer tener paciencia, algún día voy a ser humilde, no, es una decisión. Yo me humillo delante de Dios, yo busco su presencia, intento ser paciente conmigo misma, etc. Y otro testimonio. Hay días en donde este versículo me desafía mucho porque es un versículo, son dos versículos, son muy densos. Y bueno, y hay días en que yo digo, ¡ay, qué bien, Señor, gracias! Y al día siguiente me distraigo y me sale mal algo, tengo muy poca paciencia conmigo misma y comienzo y se me va la paz. Y de repente yo me quedo ahí, ya me metió gol el enemigo, ya me golearon. Pero yo digo, no, porque esto no es un sentimiento, no es algo que me sale automáticamente, esto es una decisión. Dios me ha regalado su Santo Espíritu y yo me visto de Jesús. Y las veces en donde cuando comienzo a despotricar, cuando me tengo poca paciencia conmigo misma, o me encuentro con algunas dificultades que me impiden esto, yo digo, puedo vestirme de Cristo, porque Dios me lo ha dado. Y créeme que en ese mismo momento, cuando me sale, lo primero le digo al Señor, una alabanza, hágame una alabanza, y me pongo a alabar, y ahí comienza a cambiar el chip. Porque es nuestra decisión vestirnos de Cristo. Es como cuando en tu cumpleaños te regalan un vestido muy chulo, y ahí lo tienes guardado en el armario y nunca lo usas esperando una ocasión especial. Eso es el Espíritu Santo. Y eso es vestirse de Cristo. Y tú dices, no una ocasión especial. Esto es del día a día y me lo voy a poner. Así que ese don, ese regalo del Espíritu, es decisión mía ponérmelo. Aunque haya comenzado mal el día. Pero es ahí cuando cambio de chip
y me humillo delante de Dios y digo, no es a mi manera, sino que a tu manera. Porque siempre es una decisión y no un sentimiento. Así que, bueno, eso es lo que quería deciros, que Dios quiere hacernos con un carácter firme. Él quiere que seamos fuertes en su amor, en su gracia, en su perdón, en su misericordia, fuertes en Él. Porque solamente ahí está la victoria. Y porque Dios, lo que Dios ha comenzado en nosotros, Él lo llevará a buen término. Filipenses 1:6. Y no ha acabado conmigo. Y eso para mí es buena noticia. Y creo que Dios tiene grandes cosas para todos nosotros. Dios quiere cumplir su palabra, seguir cumpliendo sus palabras y sus promesas. Así que esto era lo que quería compartir con vosotros. Es decir, Dios te guardará en perfecta paz si dejas que Él te dé este carácter de firmeza. Pues gracias, Señor, porque vemos tu fidelidad, hemos contado muchas cosas, hemos oído muchos testimonios de las maravillas que tú haces, pero tú tienes un plan con nuestra vida, con nuestras familias, con nuestras casas. Y sí, Señor, yo te pido que nos ayudes a mantenernos firmes en tu amor, firmes en tu gracia, firmes en tu espíritu, que cualquier cosa que contriste o que ahuyente tu espíritu, tú nos lo hagas saber. Porque no hay nada mejor que estar contigo, en tus manos, y vivir bajo el poder de tu amor, de tu cruz, de tu espíritu. Gracias, Señor, por lo que sigues haciendo en nuestras vidas. Amén.